finanzas. Debemos ser capaces de interpretar la economía. Hablemos de lana. El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras empezar a invertir. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera, donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge Seáñez, soy empleado, autoempleado, emprendedor y tu compañero de este podcast. Y el día de hoy lo quiero empezar un poquito distinto. Siempre cierro diciendo compartan los episodios, compartan el episodio que más les gusta. Ahorita desde que vamos arrancando, compártanlo, lo escuchan después. Si no les gusta lo bajan donde lo hayan compartido, pero hay que hacer que la comunidad interesada en cultura financiera crezca. Y el día de hoy tenemos un invitado que le tenemos mucho cariño. Ya desde hace, ¿qué es? 2 años más o menos que lo conocimos la primera vez. Que tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en un evento acá en Chihuahua, con una conferencia que creo que a todos nos abrió los ojos, nos hizo que nos tronó el cerebro, que fue de innovación, fue de tecnología, fue de ciencia, fue de cosas que están sucediendo en este momento y que creo que la mayoría de los asistentes ni estábamos enterados. Padrísima la conferencia. Nos acompaña ahora John Black de Blackbot. Le voy a dejar que él les platique porque tiene un currículum así extensísimo, se los podría platicar, pero más bien que él se presente. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Saludos a todos que están escuchando ahora mismo. Es un placer. Y casi no me gustan los títulos nobiliarios, entonces como que no me gustaría mucho de la experiencia que tengo, sino simplemente potenciar lo que está pasando ahora. Soy CEO de Blackbot, una compañía de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, en donde ya tenemos 8 años junto con mi socia de vida y mi socia de compañía, Fernanda Rocha, que fundamos esta compañía para explorar los alcances de la creatividad y cómo poner foco en problemas importantes para resolverlos a través de las herramientas que tenemos. Eso es lo que hacemos ahora mismo en Blackbot. Oye, si nos platicas un poquito cómo es que se crea Blackbot hace 8 años, qué retos hubo, cómo los han superado y cómo han llegado a este punto, porque les debo decir, en realidad sí es muy reconocido John y las cosas que hace y las cosas como te las explica y como las maneja, porque también tienes un podcast, ¿sí? Como lo explican, o sea, es una cosa que te abre la mente. En serio, si tienen oportunidad, de todos modos, ahorita al final del episodio nos compartes redes sociales y todo donde puedan encontrar esa información. ¿Cómo es que surge Blackbot? ¿Y qué retos hubo en ese entonces, hace 8 años? Creo que depende mucho el momento en el que es fundada una compañía junto con lo que está pasando en la vida de ese ser humano. En mi caso, yo estaba en mis medianos 35, 36 años y teníamos una sensación de que el mundo estaba girando ya en otros momentos filosóficos. El modelo industrial, como lo conocíamos, necesitaba entender una nueva zona de exploración y nosotros, al venir del mundo del marketing, en específico del marketing y tecnología, donde estaba ya una década y cacho jugándose con el marketing digital, pues habíamos tenido mucho contacto con compañías globales, justo explorando qué pasa con estos nuevos escenarios, qué pasa con los nuevos comportamientos, pero nos dimos cuenta que había una zona de prostitución creativa, una obsesión básicamente en el profit, y nosotros veíamos de manera mucho más exquisita, muchísimo más propósito en resolver problemas realmente relevantes para la humanidad y no solo para venderle refrescos o usar determinados tenis o pensar determinada cosa. Entonces la parte superficial del mundo del marketing terminó madurando y alejándonos nosotros de eso hacia esta zona de creatividad e innovación donde Blackbot es fundada con esos fundamentos. Entonces podría definir lo que fue un momento de intransigencia, un momento de rebeldía sistémica, tratando de encontrar algo nuevo, algo que tuviera muchísimo más valor y propósito y que vibrara con nosotros. Y a lo largo de ese tiempo hemos encontrado mucha maduración, nuevos conceptos, nuevas disciplinas que hemos colocado. Por ejemplo, yo no entendía el valor del diseño en aquel entonces, no solo en la parte gráfica, sino en la parte de pensamiento, y se une pensamiento crítico, pensamiento de futuro, diseño de futuros, etcétera. Y ahí
hay toda una riqueza de disciplinas que están empezando a jugar de manera simultánea para tratar de encontrar nuevas hipótesis y respuestas ante los problemas que tenemos. Entonces, Blackbot nace en ese momento, en ese punto donde ya no era suficiente lo que estábamos viendo y teníamos que encontrar una zona de exploración nueva, y se terminó traduciendo en la compañía que fundamos. Que fundan tú y tu socia de vida, como comentas, tu esposa, sí, tu mujer. Sí. Fernanda Rochas. Fernanda. No es un título de propiedad, pero somos entes compartidos explorando el mundo. Oye, y esa es una de las cosas de las que creo que más atrae de las conferencias y de las pláticas que das, cómo le das todo ese sentido. Me acuerdo mucho de la última, que no fue precisamente la conferencia de Live Week, sino fue una plática que asistimos en casa, creo que Museo Juárez, y siempre le hace sentido filosófico a la creatividad y al diseño. Había frases así que te dejaban petrificado en esa plática. Si recuerdas la más reciente que tú mirando viste acá en Chihuahua. La recuerdo perfecto, no solo por el lugar, sino por la audiencia. Creo que fue muy íntima esa conversación. Sí, padrísima. Y plasmaba justo el pensamiento que tengo sobre la importancia de la creatividad humana en un punto donde hoy la creatividad artificial o las herramientas algorítmicas están empezando a tomar una relevancia brutal. Yo veo un riesgo el no entender dónde está parando o dónde estamos parados respecto a esa interacción, ese intercambio de valor. Y creo que nos estamos empezando a seducir más por el entretenimiento y por lo flojo que nos hace que alguien más piense por nosotros. Y es muy peligroso no entender qué sí nos hace humanos en un momento donde el no tenerlo claro nos puede confundir demasiado en los años que vienen. Sí, sí la recuerdo de esa forma. Oye, y volviéndolo a cuando surge tu empresa, inicialmente, ¿qué servicios eran los que ofrecían? ¿Cómo fue? Sabes que lo que hemos platicado con algunos creativos que han sido invitados del podcast, de hecho, también tuvimos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, perdón, con personajes de la economía naranja acá en el estado, que de repente se les hace complicado el que, pues, yo tengo tal oficio, yo tengo tal talento, realizo arte, realizo diseño, realizo producción, el cómo lo cobro, a qué precio lo doy, que creo que es cuando van empezando y luego ya después adquiere ese valor y ya lo pueden empezar a posicionar y la gente lo adquiere. ¿Cómo fue y qué servicios eran los que empezaron a ofrecer de Blackbot cuando inició hace 8 años? Cuando renunciamos al mundo del marketing, un mundo que habíamos dedicado 15 años de nuestras vidas a evangelizar, a hablar de ver el poder del social media, entender qué significaban las oportunidades en buscador, etcétera. La verdad, terminamos dominando la escena y viendo que era muy superficial. Y cuando entramos a esta nueva etapa de Blackbot, en realidad el mundo no entendía en absoluto qué significaba hablar de creatividad o innovación o diseño o futuros cuando tenemos una cultura cortoplacista y básicamente reactiva en lugar de una planificación a mediano y largo plazo. Por lo tanto, este tema de asesoría era nulo. Pasamos años en donde pasamos explicando el potencial de tener una herramienta de innovación, por ejemplo, para resolver un producto o servicio y simplemente, bueno, hoy en la actualidad sigue sin entenderse, sigue sin verse el valor de qué significa el diseño aplicado a una prospección o un tema de planeación o de mejora continua de tus servicios o productos. Sigue siendo complejo. Por lo tanto, los primeros años, más allá de crear un producto o servicio, creo que lo primero que hicimos fue evangelizar y sembrar las bases educativas y conceptuales para que el mercado comenzara a entender, a cuestionar y a tomar en cuenta algunos de esos conceptos. Los años iniciales de Blackbot fue mucho de compartir, lo seguimos haciendo, o sea, prácticamente a través de los podcasts, los artículos, participamos en muchos medios de comunicación, damos muchas conferencias, contenidos educativos, todos diseñados para ir cimentando las bases conceptuales de los que posteriormente en madurez se puedan convertir en nuestros clientes. Algo que hicimos en Blackbot es que, contrario a todo el pensamiento de una compañía que es diseñada, no nos importaba el profit. De hecho, el día de hoy no sigue, o sea, sigue siendo no importante.
Ok. Lo que era importante era que eso que estábamos construyendo tuviera la suficiente potencia de diseño y concepto, es decir, propósito de cada uno de nosotros, para poder sustentarla y cada vez que compartíamos, esa forma de compartir valor fuera validada y luego como un movimiento secundario pudiéramos obtener recursos. Nosotros vemos los recursos económicos como una forma de energía. Mira, lo voy a mostrar como un escenario. Hoy en los dashboards de medición de KPIs o cualquier forma de medir el desempeño de un producto o servicio, Sí. hay algo que no se mide porque no sabemos cómo hacerlo. Uno de ellos tiene que ver con algo que hacemos tú y yo en la vida real. Por ejemplo, a tu amigo, a ese ser humano al que le tienes confianza, cuando llega y te muestra un nuevo disco o un nuevo video o un nuevo libro, tú le crees más a él, esta relación que tienes con él y por todo lo que ha construido alrededor respecto a la confianza que te ha ganado. Y cuando te dice, oye, checa esto, tú ya sabes que viene con un nivel de curación y validez para ti y por lo tanto asumes que sí vale la pena darle un vistazo a ese libro o a esa música o a ese video o a ese producto. En los negocios no hemos puesto, ni siquiera nos hemos esforzado en ponerle una medición a esa relación, a esa credibilidad de relación. No está. Solo lo vemos como una transacción. Sin embargo, la reputación per se es algo que no se mide. Nosotros como compañía estamos muy parados en entender que lo más importante es la relación humana, ese intercambio de valor que hay, o construir un modelo de negocios. Es decir, la marca es más importante que el producto. Y ese es un debate que evidentemente en la escuela o en cualquier nivel de pensamiento de negocios termina en focos rojos porque es como, no. Nos han enseñado que el producto o el servicio es más importante que cualquier cosa y que el profit es más importante que cualquier cosa. Oye, sin embargo, para nosotros... De hecho, me sorprende y por eso Adelante. creo que mi cara es sorpresa porque todos los emprendedores y empresarios que hemos tenido, creo que siempre, más bien nos ha pasado que los que están enfocados en tema de creatividad somos artistas y lo haces porque te interesa ese impacto, porque todos acaban concluyendo lo mismo. No lo hacía por el interés de tener lana, lo hacía porque quiero hacer lo que sé hacer bien y por tener este impacto que vas platicándonos. Está cañón. 100%. De hecho, después de estudiarlo, hay 3 niveles. Todos somos artistas y creadores, todos. De alguna manera hay una emoción que nos mueve a hacer cosas que hoy hacemos profesionalmente, pero el origen solo era compartir, jugar, experimentar, reaccionar. Y a la hora que lo compartes, generabas arte, música, modelos de negocio no validados, ideas. Del otro lado, en el otro extremo, está el mundo del performance, el mundo de la administración, el mundo de los negocios, que todos trabajan para un objetivo en común, que es generar riqueza, que hace que se convierta en riqueza económica o un tema de reputación o un bienestar para la sociedad o la gente que lo consume. Estos 2 círculos nunca se hablan. Sin embargo, estar en el mundo de la administración y los negocios te esclaviza al presente. Eres totalmente reactivo, no tienes planeación. Lo más que haces es ver un plan a 2 años o 3, pero prácticamente todos los planes están dirigidos por un objetivo de ventas y ya. Sí. Y de repente administrar ese objetivo no nos deja ver todo lo que está pasando en la cultura, en las tendencias, lo que ocurre en la periferia, en donde los artistas están dando, compartiendo todo el tiempo. ¿Qué pasó cuando se conectaron esos 2 mundos? Hubo algo que se llamaba diseño, y de ahí viene mucho del design thinking, que tenía esta sensibilidad de entender qué estaba pasando en el mundo artístico, pero también la sensibilidad de entender cuáles eran los retos y problemas del mundo del performance. Y de repente lo único que hizo fue tender puentes, porque los artistas no sabían en qué lenguaje hablarse con la gente de negocio y performance, y la gente de negocio y performance veía de muy mala gana a los artistas. Por lo tanto, el diseño conectó esos escenarios. Si lo quieres traducir de una mejor manera, ve lo que ha pasado con el mundo de la tecnología. Todos inician con startups, pequeños grupos de personas que se unen en un garage, crean una compañía poniendo algo que nadie entiende, algo muy artístico. Después de madurar 1 década o 2, termina siendo un aparato de performance brutal. A Internet le pasó eso.
todo el inicio de Internet de los 90 solo eran los nerds, los geeks, los artistas que estaban metidos ahí. Le tardó 2 décadas, y gracias a la pandemia, a que el mundo entendiera el potencial de una red conectada. 2 décadas le tardó, y llevarlo al mundo del performance que tenemos el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que la humanidad siempre está en esta zona donde hay gente que por anticipado logra ver las cosas y reaccionar a ellas, por lo tanto crea cosas que no necesariamente tienen un objetivo funcional, pero por el otro lado hay compañías que ya tienen problemas y no se han dado cuenta que este grupo de creadores, de artistas, tienen esas soluciones. Ahí es donde nos enfocamos. Prácticamente todo lo que hemos hecho como Blackbot es tener visibilidad en estos dos mundos, el del arte y el performance, para encontrar los vínculos solución que tienen con una postura que ha ido evolucionando en donde dejamos de ser productcentristas o profitcentristas también, y ahora estamos siendo humanocentristas, evolucionando a una postura de vidacentristas, porque nos dimos cuenta que el planeta lo compartimos con otros seres, con otros entes naturales que estamos agotando y que lo habíamos visto solo como recursos, y necesita cambiar nuestra perspectiva de eso. Por lo tanto, el humanocentrismo no es suficiente para dar el siguiente salto de negocios donde es vidacentrista. Te digo que cada vez que me ves así de el cerebro, las cosas cuando me estás platicando, las dos explicaciones, no lo hacen inicialmente por profit, pero supongo que una vez de que hacen esta cadena todavía más grande y que la gente le encuentra el valor a lo que ustedes le encuentran valor, hay gente que quiere pagar por lo mismo. Se convierte ya en esta parte donde pues ustedes reciben o sea, tienen ya esa utilidad, tienen una ganancia, porque pues desafortunadamente pocos los que piensan como tú, y mucho lo que es del tema de que pues necesitas de la lana para seguir y vivir, ¿no? O sea, digo, ya ha habido esta parte donde sí están adquiriendo ganancia de lo que ofrecen. Totalmente. Después de que inviertes todo este valor de relación, y ya los directivos, las compañías comienzan a entender y consumir los recursos académicos que tenemos, los recursos de investigación y tendencias, etcétera, comienzan a replantear al interior el qué pasaría si implementan estas prácticas. Y ahí comienza toda la apertura comercial de la compañía. Comenzamos a recibir colaboraciones con compañías globales donde el tema de la innovación, la creatividad, los futuros comienza a ser cada vez más y más relevante, cada vez más y más tangible. Hay muchas más metodologías, hay maneras de medirlo, hay maneras de permear en la medición del negocio mismo, y entonces tienes un plano muchísimo más amplio para poder medir determinadas acciones que vas haciendo en la línea del tiempo, y por lo tanto justificar si el paso que hicieron fue un paso acertado o es un paso que hay que eliminar. Entonces, estas son las métricas de performance. Hoy ayudan demasiado a hacerlo, y evidentemente al estar en un mundo tecnológico donde muchas de estas herramientas son algoritmos que se desarrollan o plataformas de nueva generación, por lo tanto requiere inversión en tecnología. Las compañías entienden muy bien el costo que implica invertir en estos campos. Entonces, sí, es una compañía que, si bien hoy el 80% de los recursos que generamos son gratuitos, es auspiciado por ese 20% de actividad comercial que tenemos de compañías globales que pagan muy bien, y que nosotros podemos utilizar esos recursos para democratizar el acceso a la innovación y al diseño y a la creatividad y a los futuros. Así es. Es como un modelo Robin Hood, pero sin el sacrificio de ser Robin Hood, porque disfrutamos el compartir. Y tampoco robamos absolutamente nada, ¿no? Como Robin Hood lo hacía. Aquí es un tema de compartir el valor, que cada compañía lo convierte en su propio valor o su propia energía, y nosotros con la energía generada podemos compartirlo con las audiencias interesadas. Y es un circuito fabuloso, porque todo el tiempo está creciendo uno y otro lado. Entonces es un doble mecanismo de explorar y explotar, explorar, explotar. Y es una maquinaria que comienza a moverse orgánicamente, y comienza orgánicamente a generar su propia energía financiera y todo el motor que ya conocemos. Oye, duda, ¿y de las empresas o de las personas o de todos estos espacios donde impacta todo este proceso que lo hacen por amor? ¿Qué es lo que ves que donde coinciden la mayoría de las empresas
que son exitosas o que tienen este impacto y la mayoría de las cosas donde coinciden las que van de declive y dejan de funcionar. Pensando en que si tú entras como por fuera para hacer toda esta parte de design thinking, de ver cómo uno de estos dos puntos donde está la parte de diseño y lo creativo con la parte administrativa, tienes un poquito de conocimiento de estas empresas. ¿Cuáles son esas partes donde coinciden la mayoría? Mira, no por coincidir significa que lo están haciendo bien, pero voy a moverte un plano donde se entiende muy bien dónde está la oportunidad, no importando si eres una compañía X o Y. Hay compañías de altísima innovación, de mucha disrupción, y si lo vemos dos olas, es una primera ola que le llamamos la curva de hype. Precedente a esa curva de hype, esas compañías invierten mucho tiempo en investigación. Son estos emprendedores de garage, así como un día inició Steve Jobs y Wozniak, que encontraron la manera de tecnológicamente resolver un problema y plantear una ecuación de computación personal que nadie estaba viendo ni nadie lo había visto porque el rey era IBM. Ellos estaban en la ola de performance, pero no vieron a estos artistas que estaban haciendo algo. Esa primera ola tiene un costo brutal para entrar. Por ejemplo, ahora mismo que está pasando, la ola de IA está en una curva de hype. La industria de blockchain y las criptomonedas ya atravesaron esa curva de hype. A Internet pasó la curva de hype. Inevitablemente en la primera curva de hype hay mucha especulación. Se plantean las bases filosóficas de lo que podría pasar cuando eso se convierta en un mercado masivo. Hoy Apple, con sus Apple Vision Pro, están en esa curva interesante, ¿no? De entender como, wow, ¿qué va a pasar cuando esto se vuelva masivo? La curva de hype tiene un bloque brutal y puedo decir que sanguinario, que es cuando se revienta la burbuja. Ante el hype creado y las expectativas creadas, sin realidad, se revienta una burbuja y viene la caída brutal de eso. A Internet le pasó a finales de los 90s, reventó la burbuja, y no fue hasta 2004 o 2006 que volvió a tomar tracción. A las criptomonedas le pasó lo mismo. En el 2001 se revienta la burbuja, caen todas las acciones, y es ahora cuando apenas comienza la segunda ola, que es una segunda ola de real adopción, cuando esta herramienta o artefacto o tecnología realmente comienza a tener valor al resolver un problema de la sociedad. Okay. Cuando ocurre eso, es cuando viene realmente la oportunidad de las compañías. Hay compañías que presumen de ser innovadoras, pero generalmente mueren cuando revienta la burbuja, porque todo eso que invirtieron en tiempo y recursos se pierde ante el error provocado por la especulación y a los pocos resultados, dado que la adopción no estaba ahí, y mueren. Facebook, por ejemplo, no nace en la curva de hype del social media. Nace cuando el Internet reventó y entonces vino Facebook, por ejemplo, a nacer. Spotify nació en ese momento. Compañías como Napster, que estoy casi totalmente seguro que tú la conociste para descargar música en los 90, no sobrevivió, ¿no? Spotify sí, porque ellos entendieron que la segunda ola, la de verdadera adopción, era el momento para invertir y para haber estudiado los 5 años o 10 precedentes a esa tecnología. Hoy Apple está entrando con el Apple Vision Pro, no siendo la primera compañía que ofrece estos lentes. Ya lo hacía Microsoft antes, ya lo hacían otras compañías tecnológicas. Se reventó la burbuja de eso hace unos años y apenas ahora comienza la segunda ola. ¿Con qué voy con esto? En ese valle de los caídos, como se le conoce a ese momento de reviente y muerte, es cuando se encuentra el fertilizante correcto para crear y tomar las oportunidades del mercado. Significa que no debes entrar primero algo. Debes entrar cuando se revienta la burbuja y entonces ahora sí entrar en ese mercado, entendiendo todo lo que hubo detrás. Los últimos 15 años de Apple, los últimos 15 años de Microsoft están basados en entender en ese valle en qué momento entrar y de ahí comenzar a sembrar el plan de la adopción. Todas las compañías hoy están en la zona alta de explotación, es decir, no invierten ni en innovación, ni siquiera en entender dónde están los fenómenos tecnológicos que vale la pena subirse. Completamente. Y ese es el gran error de las compañías hoy. Por lo tanto, yo te puedo decir que hay dos tipos de compañías. Los que son obsoletos y que solamente tienen una línea de tiempo corta de extracción, o los que están entrando en este ciclo correcto para invertir su tiempo, atención y recursos
en las curvas correctas. Y creo que eso lo hemos identificado después de 30 años de práctica de innovación, viendo compañías cómo atraviesan una y otra vez el mismo ciclo. Oye, ¿y con base a qué pueden analizar eso las empresas? Pensando en los empresarios o en la gente que nos escucha, o sea, porque digo, vaya, el público va de todo, ¿eh? O sea, es la ama de casas, es la que tiene el saloncito de belleza y son empresarios, pero ¿cómo aprovechan todos ese espacio? ¿Con base a qué? Conocimiento de tendencias, conocimiento de mercado. Mira, el mundo nos enseñó a ti y a mí el poder de la especialidad. De repente teníamos abogados muy buenos siendo abogados, pero si era un abogado especialista en propiedad intelectual, era brutalmente bueno. Hoy el mundo requiere ya no especialistas, requiere generalistas. Es más, especialistas generalistas, porque un poco de todo pero dominado de manera maestra. Sí. Entonces tú puedes ver el fenómeno de algo no solo desde la aproximación económica, sino lo político, lo social, lo cultural, el entretenimiento, las leyes, etcétera. Se vuelve un fenómeno multifactorial. Cuando entiendes un fenómeno y lo ves en ese multifactor, que hay 11 prácticamente factores en donde puedes analizarlo y ver esa señal de cambio, puedes leer con claridad ese fenómeno que está ocurriendo. Lo que hace el mundo de las tendencias es que, o compañías como las nuestras, es que estamos reportando de manera multifactorial tecnología, herramientas, compañías, comportamientos sociales, comportamientos culturales, etcétera, que al ponerlos en un rompecabezas te pueden brindar la posibilidad de ver una posibilidad antes que nadie. Y esa posibilidad te permite a ti como dueño de una compañía, no importando el tamaño, saber o al menos apostar por el siguiente gran reto. Voy a poner un ejemplo del día a día. Tú y yo vivimos en un país que ama los tacos. Nuestra comida base en maíz ha sido históricamente uno de los temas a presumir en toda nuestra gastronomía y en la cultura que tenemos hoy. ¿Qué pasa cuando ves una señal de cambio o una tendencia, cuando te dice que hay algo llamado cambio climático y pone en peligro que México pueda producir maíz? Significa que toda la economía gastronómica que hemos desarrollado hoy, o si tú vendes tacos en la calle, probablemente en 10 años, o vendes lo que sea con base en maíz, puede que ya no exista el maíz fuera como lo conocemos hoy. Puede que sea escaso, puede que se convierta en una materia tremendamente costosa. Y entonces, si tú no estás viendo estas señales de cambio, no logras anticiparte al cambio o tomar acciones para cuando eso ocurra. Lo mismo pasa con el tequila, lo mismo pasa con el mezcal. Todas estas bebidas y cosas que hacemos se pueden perder por culpa de cambio climático. El tema es que tú tienes negocios basados en eso. La pregunta es, ¿estás listo para esa disrupción? ¿O estás comenzando a planear dónde va a ser el siguiente lugar donde sí se puede sembrar maíz? ¿Dónde te tienes que mover? Porque probablemente el agave ya no va a ser mexicano, se va a tener que sembrar en, no sé, Turquía o África. Es ese cambio de mundo que además la ciencia viene anunciándolo desde hace muchos años. De repente, al no ver esas señales, nos agarra con los dedos en la puerta y de repente decimos, ¿en qué momento pasó esto? Pues más o menos en 20 o 30 años que nunca hiciste caso. Por eso hoy todas las compañías, no importando el tamaño, necesitan en serio voltear a ver o entender las señales que están provocando los cambios importantes a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Y ese es un reto brutal intelectualmente hablando. Sí es una locura. O sea, sí lo veo. Yo digo, entiendo todo lo que nos dices y lo que nos platicas y sí el tema de estar, pues digo, yo lo veo de repente más bien como el de mantenerte vigente o mantener esa vigencia, pero ahorita ni siquiera es mantener la vigencia en el presente, como lo dices tú, o sea, sino es estar viendo más allá de donde estoy parado y de donde va mi perspectiva. Sí va por ahí, ¿verdad? O sea, porque en paralelo, Jorge. Sacúdete todo lo que está alrededor de ti, lo que hablabas muy al inicio del episodio de cómo ahorita mucha gente piensa por nosotros y lo vemos como información válida. Es quítate de todo eso, sacúdete todo eso, ten tus fuentes creíbles y tener la mente abierta y ver más allá de lo que estás viendo de frente para que puedas
anticipar todos estos cambios. Ahorita que decías en ese ejemplo, yo me acuerdo mucho, en algún momento vi una tabla de lo seguido que ya estaban siendo las pandemias y cómo hay un récord y cada cuánto sucedían las pandemias y cómo últimamente se van acortando, y lo platicaban en una conferencia de marketing anticipándonos de, okay, o sea, esto pasó en el 2020, pero esto va a volver a pasar en cualquier momento y todavía más cerca, y esto va a seguir pasando y va a llegar otro momento donde ya va a ser año sí, año no, o va a haber un momento donde tengamos que cambiar por completo el hábito del ser humano, porque es continuamente el tema de pandemias y tiene que anticipar todos los empresarios que puede llegar a pasar esto. 100%, y es en paralelo, Jorge. Mira, voy a poner una idea. Imagínate que tú y yo estamos en el mar, estamos en un barco, y es un barco del siglo XIX. No tiene nada de la tecnología que tenemos el día de hoy. En los barcos había una posición en el barco que se llama carajo. El carajo es un palo enorme, el más alto del barco, y hasta arriba hay una persona sentada viendo hacia adelante, porque no había tecnología de binoculares, no había lentes ópticos, no teníamos la tecnología. En lugar del carajo, su función era poder ver más allá de lo que estaba viendo el capitán, porque el capitán estaba gobernando el presente. Si el barco no gobernaba el presente, el barco iba a ninguna dirección, ¿estás de acuerdo? Pero el carajo anticipaba problemas que podían ser, como chocar con un iceberg o la Titanic, ¿no? Eso fue mucho de lo que pasó. Y por lo tanto, la posición del carajo se convierte en una postura estratégica para la operación de ese barco, sobre todo de lo que venía pasando hacia adelante. Hoy, llevando ese ejemplo del barco al mundo que tenemos el día de hoy, hemos desarrollado radares, nos hemos vuelto increíblemente tecnológicos. Tenemos satélites que no solamente ven hacia adelante, sino logran predecir un poco los escenarios de medio ambiente, por ejemplo. De tal manera que hoy el barco no puede salir a la mar si no tiene una perspectiva clara de lo que va a ocurrir en los días posteriores al presente, para tomar la mejor ruta, para evitar problemas, etcétera. Imagínate que las compañías hoy estamos operando sin ese radar. No tenemos ni siquiera ese palo de carajo con una persona viendo hacia adelante. Estamos solo agarrando el timón y circulando a donde ven nuestros ojos y ya. Significa que estamos siendo muy limitados en ese operar el presente y ver hacia futuro. El problema de la humanidad como compañía que tenemos el día de hoy es que por primera vez tenemos herramientas que nos ayuden a ver hacia adelante, anticipar, pero no lo estamos incorporando porque no hemos entendido el valor de ese radar hasta que no ocurra un Titanic, una compañía que admirábamos o nuestra compañía que colisiona por no ver ese radar a tiempo con algo enorme y provoca una catástrofe. Hoy la economía que tenemos, con ese número de barcos llamados compañías en alta mar en este instante, pareciera que nos vamos a enfrentar de manera continua a estos icebergs y alguno de ellos va a ser catastrófico. Claro. Hasta que no veamos la catástrofe, no vamos a validar el valor de un radar o la postura de un carajo. Sin decir la palabra grosera, estoy hablando de esta postura que ve futuros. Creo que eso estamos hoy. Culturalmente estamos entendiendo las compañías que están integrando radares, el valor del radar, y dentro de 20 o 30 años, todos los barcos o todas las compañías que piloteamos van a poder entender el valor del presente y del futuro. Oye, y esas herramientas, ya yendo hacia la conclusión de todo lo que nos platicas, esas herramientas, si pudieras enumerar un par de ellas, ¿cuáles son? Esas herramientas de las cuales... Mira, de llegada, lo primero, el cortoplacismo ahí, porque es un tema cultural que tenemos, más allá de ver qué puede ocurrir en 40 años o 20. La primera pregunta es, ¿cómo diseñé mi compañía el día de hoy? El product design de nueva generación, todo lo que estamos haciendo de productos y servicios, ya no obedece al poder de nosotros salir a vender y tener el poder de manipular los mercados utilizando herramientas como marketing para vender ese producto. Tiene que ver con una herramienta, con una pregunta poderosa de ¿ese producto o servicio es realmente valioso para las personas? ¿Sí o no? Esa pregunta, Jorge, te aseguro que ni la mitad de las compañías que están afuera logran superar esa pregunta. O sea, hay
productos que seguimos comprando porque ya se hizo cultura, pero que nos hacen daño al cuerpo, provocan cáncer, por ejemplo. Pero seguimos haciéndolo porque seguimos todavía en esta cultura de masas, ¿no? Las compañías que tengan la ética de rediseñar ese producto van a tener que tener el valor de quitarlo del mercado para colocar productos que sí resuelvan un problema o benefician a un humano en la actividad que hacemos todos los días. Esa primera línea de product design es la primera línea de combate antes de pensar hacia futuros. Es lo que tengo hoy, ¿está validado para los humanos del día de hoy o no? Una vez que resuelvas eso, abre el radar de innovación y entonces comienzas a experimentar con disciplinas como CX, que habla de experiencia a clientes, experiencia a humanos, que es todos los puntos de contacto donde tú como marca participas, ya sea desde la consideración de ese producto, desde que alguien lo conoce por primera vez, hasta el servicio postventa y la relación que tienes con él. Esta disciplina de CX ni siquiera la veo implementada en las compañías del día de hoy que ofrecen servicios, experiencias. Y es una disciplina interesantísima que te ayuda a entender también el presente y mejorar la entrega y experiencia de ese producto o servicio. Ya que la tienes dominada, ahora sí, comienza una prospección a futuro cercano, 5 años. Comienza analizando todas las tendencias, factores de mercado, políticos, sociales, que te puedan ayudar a crear un escenario de cómo va a ser en esos 5 años. Y entonces haz backcasting para en tu modelo estratégico y tu planeación que haces, puedas tener esa cobertura hacia 5 años. Cuando lo haces, probablemente te das cuenta de que hay nuevas categorías en las que tienes que participar o en la categoría que tú ya eres rey, probablemente comience a decaer para 5 años, pero tú te diste cuenta primero e hiciste la conversión antes que todos. Una vez que lo dominas, das el salto hacia los 10 años y luego a los 20 y luego a los 30. Yo creo que las disciplinas que sobre todo deben de entender es qué significa la palabra diseño para su compañía. Una vez que entiendes que diseño no es lo gráfico, no son los colores, no es el logo. Diseño es una manera de pensar, operar, anticipar y diseñar o modelar tu modelo de negocio para que pueda ser compatible con el presente, pero efectivo en el futuro. De tal manera que si no lo tienes claro el poder que puede tener esa disciplina, puedes perder validez y oportunidades por solo operar el presente. Cierro con esto. Sí, total. Antes los cambios culturales ocurrían Totalmente. Antes los cambios culturales ocurrían cada 60 años, Jorge. Hoy están ocurriendo cada 8 años. Y no van a ser más que acortarse. Se van a mover a 4, luego a 2. Eso que tú dijiste en el punto de vista del marketing, ya lo vieron. Claro que va a ocurrir. Y es porque culturalmente estamos acelerándonos de una manera bestial. De tal manera que tú, si tú eres el tripulante del barco, tú eres el que es el capitán, igual tus habilidades de ver al futuro no son tuyas. La tuya es administrar el presente. Usa ese poder, pero reúne a tu staff y a tu equipo para tener posiciones que te ayudan a anticiparte de esa toma de decisiones. Por lo tanto, creo que en manera sintética, la herramienta más importante que puede tener una compañía el día de hoy es entender el concepto de diseño y a través de él hacer un business design a prueba de futuro. Oye, ¿qué es el superpoder? De hecho, estás concluyendo casi que con la última pregunta. Últimamente en Hablemos de Lana, en esta nueva temporada, platicamos mucho del superpoder de las empresas y de los empresarios y de ser pues los que mantienen la economía, ya sea del estado y del país. Estás hablando tal cual esa herramienta es ese superpoder. A mí me gustaría que me compartieras, pensando ahora Blackbot, cuál es el superpoder de John Black y de su compañera de vida que ha mantenido durante 8 años la empresa. La creatividad humana. Pero es un superpoder que está al alcance de todos, tuyo, mío, cualquiera, inclusive las personas que no se consideren creativas. Por ende, somos seres de creación. Un poco lo viste en esa conferencia de Chihuahua hace unos meses cuando hablaba de mi concepto de creación. Y no tiene nada que ver con la divinidad. No es nada divino o mágico o metafísico. Tiene que ver con una habilidad que tenemos todos los humanos de explorar conceptos e ideas. Y recorrerlos de maneras que nadie lo había recorrido jamás. El tema es que el mundo nos enseñó a ser funcional y no está mal. O sea,
hemos pasado 70 años siendo hiperfuncionales y vino toda una cultura de la productividad y vino toda una cultura de ser cada vez mejores en hacer la misma tarea, solo que ahora más rápido y más eficiente. Sin embargo, hoy necesitamos en nuestra genética recuperar el superpoder de crear. Al crear, básicamente estás colocando dos puntos de choque, una tesis, una antítesis, que chocan entre ellas para generar una nueva síntesis. Lo que hacemos en Blackbot es estar atento de todas las señales de cambio, todas las tesis, todas las antítesis, para lograr entender culturalmente qué es relevante para nuestros clientes y las compañías que representamos y traer síntesis de exploración que puedan mejorar a ellas en su postura como compañía para ofrecer cada vez mejores productos o servicios o, como le decimos todos, propuesta de valor. Creo que ese es el superpoder que tenemos en Blackbot y evidentemente lo ejercemos a través de muchas disciplinas, mucha tecnología, pero sobre todo talento y creatividad humana. Oye, pues padrísimo todo lo que nos platicas, John. La verdad, sí lo veo. O sea, yo que he tenido el gusto de conocerte, de estar en un par de conferencias tuyas, de escuchar tus podcasts, tu canal de YouTube también, sí veo que es ese el superpoder. O sea, bueno, sí se transmite. Para concluir, si quieres comentarle algo más a la gente que nos escucha, que nos ve ahora también con ya que estamos grabando los episodios, y si nos compartes redes sociales, dónde pueden encontrarte, el tema de podcast, YouTube, lo que quieras compartirnos para que la gente encuentre y aprenda más. Creo que la puerta de entrada más importante sería visitar blackbot.rocks, es la página que tenemos, y es un portal donde, dándole clic a todo el despliegue que tenemos desde podcasts, recursos, la escuela, la comunidad BCI, los eventos que hacemos, es el mejor lugar para llegar. Blackbot.rocks es algo que les sugiero entrar por ahí. Si no, googleen John Black y se van a topar con todo el abanico de posturas. Sí, entonces, si no soy digno de aparecer, no voy a aparecer, pero estoy casi seguro que no, sí apareces. Y si me encuentras en esa línea, seguro te vas a topar con cosas valiosas. Hombre, así fue cuando encontramos lo tuyo hace 2 años. Digo que todo fue a través de Roberto Martínez, que nos acompaña como experto en finanzas aquí a veces en los episodios. Y de ahí ha crecido a mucha gente que creo que a partir de esa vez que tuviste esa cercanía acá con el estado de Chihuahua, ya más gente te anda buscando para que asistas. Y por eso mismo nosotros encantados de tenerte en el episodio de Hablemos con Lana. Muchas gracias, John. La verdad estamos muy agradecidos, muy contentos de que hayas sido parte de, que estés ahorita aquí. Ahora sí, si compartieron el episodio, si les gustó el episodio, déjenlo, no lo bajen. Y vayan y escuchen otros tantos de los que tenemos, compartan, hagamos que la comunidad crezca. Pueden ver, se aprende muchísimo, hablamos de lana y hablamos de muchísimas cosas más. Gracias, John, gracias a todos los que nos escuchan. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un